Buenas noches. Hoy vamos a continuar con Hechos. Vamos a leer una gran porción de Hechos hoy. Y vamos a ver cómo el corazón de un siervo de Cristo tiene que ser fiel hasta el final. Antes de leer lo que vamos a leer hoy, recordemos que Pablo ha pasado varios años predicando, enseñando y formando líderes en Éfeso, donde su ministerio fue tan efectivo que produjo una amenaza cultural, ¿se acuerdan? Con respecto a la idolatría a Diana. Provocó una oposición muy fuerte por parte de los que lucraban con esa idolatría. Lo vimos en Hechos 19. Luego hubo una despedida interesante y él sigue su viaje misionero por Macedonia y Grecia y fortalece el ánimo de los discípulos, lo que dice Hechos 21, el 6. Y entró justo antes del pasaje que vamos a ver hoy. Pablo enseñó durante toda la noche. Eutico se durmió, se casó, ¿se acuerdan? Y luego fue resucitado por Dios. Y dice que recibieron gran consuelo. Y esto nos va preparando el corazón para entender lo que sigue. El peso también del ministerio. Y ver que en el pasaje que vamos a leer, lo que hace Pablo es reunir a los ancianos de Éfeso, llamarlos a Mileto, para tener unas palabras de despedida ahí. Fíjense, vamos a leer como introducción Hechos 20, 13 al 17. Hechos 20, 13 al 17. Entonces nosotros, adelantándonos a tomar la nave, salimos para Asón, con el propósito de recoger allí a Pablo, pues así lo había decidido, deseando él ir por tierra hasta Asón. Cuando nos encontró en Asón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mitilene. Saliendo de allí, al día siguiente llegamos frente a Quío y al otro día atracamos en Samos. Habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo había decidido dejar a un lado Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en Jerusalén el día de Pentecostés si le era posible. Pero desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Y cuando lo vemos así nomás, parece simplemente un itinerario, una cuestión de logística, pero nos está mostrando dos cosas. Por un lado, que quiere llegar a Jerusalén para Pentecostés y también muestra su intención de despedirse personalmente de los líderes de Éfeso. Por eso los va a llamar a Mileto. Él, en lugar de ir a Éfeso de nuevo, lo que hace es convocarlos en Mileto. Y este encuentro es muy importante porque en este encuentro con los líderes, con los ancianos de Éfeso, vamos a tener las últimas palabras que Pablo le da a esos líderes que él mismo discipuló en Éfeso. Y por otro lado, es el único discurso en Hechos dirigido exclusivamente a creyentes. La vez anterior vimos el registro de una reunión creyente, cuando se durmió Eutico. Y hoy vamos a ver el único registro de un mensaje dedicado a creyentes, exclusivamente a creyentes. En muchos sentidos, este pasaje se trata del testamento ministerial del apóstol Pablo. Y a través de este pasaje vamos a ver tres grandes verdades sobre el corazón de un siervo de Cristo. El punto 1 es el que el siervo de Cristo vive con integridad. El punto 2 es que el siervo de Cristo corre con fidelidad, con perseverancia, con persistencia. Y el punto 3 es que el siervo de Cristo cuida con responsabilidad a otros. El punto 1, el siervo de Cristo vive con integridad, nos lleva a Hechos 20, 18 al 21. Lo que sigue, fíjense, Hechos 20, 18 al 21. Cuando vinieron a él les dijo: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas, que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben que no rehuí a declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que acá Pablo se está despidiendo de los ancianos de Éfeso, pero no comienza en este momento con doctrinas abstractas o con argumentos de apología, de apologética, sino que apela a su propia vida. Fíjense cómo comienza: ustedes bien saben. Y él va a apelar al testimonio visible, a lo que ellos mismos vieron. El apóstol Pablo no iba a inventar historias ni exagerar su pasado, sino que simplemente va a recordar a otros su vida, sin presumir. Va a recordar su carácter y su conducta, porque su carácter y su conducta
hablan por él. Él llevó una vida transparente, sirvió al Señor, como dice ahí, con toda humildad, sin exaltar ni abusar de su posición apostólica. Lo hizo con lágrimas, mostrando una profunda compasión por las personas, y lo hizo a pesar de las pruebas. Dice que lo hizo con pruebas también, perseverando en el medio de la oposición y del sufrimiento. ¿Qué nos muestra esto? Bueno, nos muestra que la integridad de Pablo no fue teórica, fue observable, fue constante, fue completa. Además, su ministerio fue incansable y sin reservas. Fíjense cómo termina diciendo que predicó tanto judíos como griegos. Y nos muestra que enseñó públicamente y en privado tanto judíos como griegos y siempre con el mismo mensaje, como termina el 21. El arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Repitiendo el Evangelio, lo que Jesús en Marcos 1:15 dijo, arrepiéntanse y crean. La integridad de Pablo era algo que una persona podía testificar simplemente recordando. Su compromiso era firme con el Señor y por eso tenía un compromiso firme con los demás. Y él buscó enseñar todo a todos por todos los medios posibles. Y a la hora de aplicar en qué podemos pensar, bueno, siempre tenemos que recordar que Pablo no nos está dando ejemplo de cómo ser apóstol, nos está dando ejemplo de cómo ser cristiano. Su ejemplo no es informativo, su ejemplo está dado por el Espíritu Santo para que sea también formativo, para que nosotros aprendamos cómo es un cristiano maduro. ¿Qué nos enseña a nosotros hoy? Vivimos con esa misma integridad y podemos decir, recuerden lo que viví junto a ustedes, hablándole a otros. Es nuestra vida reconocible por nuestra humildad, compasión y fidelidad aún en medio de las pruebas. La integridad no es un añadido decorativo o opcional a la vida del cristiano, es la base de ese servicio. Tenemos que ser personas íntegras. Y vamos a ver 3 implicaciones concretas de cómo vivir de esta manera como siervos de Cristo. Por un lado, voy a recordar la humildad. Dios a través de Pedro recuerda un pasaje del Antiguo Testamento y él dice, sean humildes unos con otros, 1 Pedro 5:5, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios se enfrenta al soberbio, le molesta el soberbio, pero brinda gracia a lo humilde. La humildad en el servicio protege nuestro corazón y protege al ministerio mismo, porque refleja el carácter de Cristo. Quien vive en humildad cuenta con la bendición de Dios. Y la humildad es muy compleja porque es muy peligrosa de ser confundida. Hay gente que es agnóstica y cree que es humilde. Cuando no tiene una convicción propia doctrinal, dice, bueno, puede ser. No, eso no es un humilde, eso es un agnóstico. Hay gente que está tan seguro de ser humilde que está orgulloso de su humildad, lo cual es una contradicción. La humildad es muy compleja, pero tenemos que apuntar a la humildad bíblica. ¿Cómo es la humildad bíblica? Bueno, Pablo en Filipenses nos decía, pensar que el otro es más importante que uno. También compasión. En Romanos 12:15, el Espíritu Santo a través de Pablo dice, lloren con los que lloran. Y nos cuenta Pablo, o hace memoria, de cómo él lloraba con los demás, porque un ministerio sincero se conmueve con el dolor de otros y camina con ellos de sus cargas. No es esa compasión o empatía hipócrita. Viste que hay gente que es muy manipuladora y vos la mirás y cuando vos le contás cualquier cosa, sobreactúan su respuesta. Le decís, uy, me golpeé un dedo. Ay, qué terrible. Me fue bien en la escuela. ¡Oh, qué bueno! Bueno, sabes que se te está manipulando y le encanta manipularte. Ese no es un verdadero compasivo. El compasivo se pone al lado tuyo y te ayuda a llevar tus cargas. No pasa por la parte emocional solamente, sino que va mucho más allá de eso y te sostiene el compasivo. Se sienta con vos en tu dolor. No para que vos te sientas bien, sino que te acompaña en lo que estás viviendo. Busca tu bien. Y también podemos ver que este pasaje, teniendo en cuenta al apóstol Pablo como un ejemplo de cristiano maduro, también nos enseña la perseverancia a través de las pruebas. Él dice, estuve con toda humildad, con lágrimas y con pruebas. Y Santiago, el hermano de Jesús, en Santiago 1, 2 y 3, dice ese pasaje que resulta incómodo muchas veces. ¿Se acuerdan? Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿Qué? ¿Por qué? Por lo que sabemos. ¿Qué sabemos? Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Paciencia en el Nuevo Testamento muchas veces hace alusión a perseverancia. ¿Sos inconstante?
Si sos salvo y sos inconstante, lo más probable es que Dios te llene de pruebas, porque quiere formar la perseverancia en vos. Pero ahí el hermano de Jesús nos dice, sepan que cuando llega una prueba a su vida, lo que el Señor quiere generar es perseverancia en la fe. No se pongan tristes, sino pónganse contentos, porque esa prueba es una oportunidad para ustedes para aprender a perseverar. Cualquiera puede decir sigo a Cristo cuando está todo bien. El tema es cuando viene la prueba. Si yo me bajo, significa que no soy perseverante. Mucha gente vive de prueba en prueba simplemente porque el Señor les quiere enseñar a perseverar y ellos no quieren aprobar esa materia. Prefieren bajarse, apenas aprieta un poquito, apenas duele un poquito, apenas un poquito incómodo. Pero lo que dice Santiago es, estén contentos. Lo que les está pasando tiene un gran potencial espiritual. Que aprendan a ser perseverantes. Porque la perseverancia en realidad es una marca distintiva del creyente verdadero. La integridad se demuestra y se comprueba al permanecer firmes y gozosos incluso en medio del sufrimiento, en la prueba. Entonces vemos cómo Pablo no solo vivió con integridad frente a los demás, también corrió con fidelidad, tuvo en cuenta con más valor el ministerio que su propia vida, que su propia seguridad. Vamos a ir al punto 2 ahora y veamos cómo ese corazón íntegro también se manifiesta en una carrera espiritual marcada por la entrega en obediencia al llamado de Cristo. El punto 1 era, el siervo de Cristo vive con integridad. Vamos al punto 2, el siervo de Cristo corre con fidelidad. Acompáñame a Hechos 20, 22 al 27. Hechos 20, 22 al 27. Dice, ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Y Pablo continúa su discurso con un tono bastante solemne, ¿vieron? Y personal. Habla del Espíritu Santo y habla del Evangelio en términos de que son solemnes. El testimonio de Dios es solemne. Y dice que está atado en espíritu ahí en el versículo 22. O sea que está consciente de su camino a Jerusalén, pero es impulsado por una convicción interior y espiritual. Aunque no sabemos los detalles, y aunque él no sabía los detalles en realidad, sí sabe lo que le espera, dice en el versículo 23, cadenas y aflicciones. Sin embargo, eso no lo detiene. El siervo de Cristo corre con fidelidad. Él sabe lo que le va a pasar. Hay personas que, si supieran, dejarían de correr en el ministerio. Pero él, sabiendo lo que le espera, permanece en el ministerio. ¿Por qué? Porque su vida no es el centro. Su fidelidad le lleva a tener a Cristo y su obra en la tierra como el centro. Y el apóstol Pablo no corre por reconocimiento o por seguridad o por comodidad, sino para terminar la carrera y el ministerio que le fueron asignados por Jesús. Ahí en el versículo 24 dice, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Él entiende que esto es un encargo de Dios para él, tu ministerio, tu carrera. Tu carrera haciendo alusión a tu vida espiritual personal y tu ministerio haciendo alusión a tu vida espiritual pública, compartida. Y su meta es dar un testimonio fiel del Evangelio de la gracia de Dios. Y esa fidelidad se expresa no solo en su disposición al sufrimiento, sino también en su predicación. Fíjense lo que dice en el versículo 27. No rehuí declararles todo el propósito de Dios. Reina Valera dice todo el consejo de Dios. Otra traducción dice toda la voluntad de Dios. ¿Qué significaba esto? Que Pablo no seleccionó que iba a enseñar según lo que le agradara a la gente, sino que realmente fue un mensajero, un heraldo del reino. No un editor del mensaje, fue un transportador fiel de la revelación divina. Lo que tengo para enseñar es lo que el Señor me dio. Guste quien le guste, moleste quien le moleste. Esto es lo que dice el Señor. Y él pudo permanecer enseñando lo que
la revelación divina, lo que las Escrituras decían. La fidelidad entonces se muestra, en este caso, en dos cosas. Por un lado, aceptar el sufrimiento. Forma parte del ministerio. Y por otro lado, predicar todo. Es muy complejo esto, porque muchas veces nos ganamos afectos por las cosas que predicamos, pero muchas veces nos ganamos enemigos por las cosas que predicamos. La Biblia habla de todo lo que el creyente necesita para crecer espiritualmente. Y a veces necesitamos aliento y otras veces necesitamos amonestación. Y cuando hablamos de lo que a cada uno de nosotros nos amonesta, nos podemos ofender. Pero un predicador fiel no tiene que esquivar ningún tema, es lo que la Biblia dice. Es lo que la Biblia dice. No estamos buscando que la gente llegue para oír lo que tiene ganas de oír. Estamos buscando que la gente llegue para oír lo que Dios dice que necesita oír. Y muchas veces necesita afirmar su fe y muchas veces necesita corregir su vida. Y la fidelidad tiene que ver con esto, aunque genere sufrimiento, aunque genere malestares, hablar la verdad. Me sorprende cómo muchas veces las personas dicen, no, voy a callar esto de la Biblia, no vaya a ser que sea incómodo. No, es lo que la persona necesita. Es realmente lo que necesita. No tenemos que pensar en agradar a la gente a la hora de predicar. Solo tenemos que pensar en agradar al Señor a la hora de predicar. Porque hablamos de parte de Dios y de delante de Dios. Él es nuestro testigo de nuestra enseñanza. Y a Él tenemos que agradar. Y que a la hora de predicar, Dios diga, sí, eso es lo que yo quise decir. Sí, eso es lo que yo dije. Y que el Señor sea agradado por nuestra predicación. Y a la hora de seguir aplicando, tenemos que pensar esto. El siervo fiel no vive para evitar el sufrimiento, sino para cumplir su llamado. El sufrimiento es un detalle. Lo que es el norte es cumplir el llamado que Jesús le entregó. Y la fidelidad de Pablo no es un concepto abstracto, sino que se manifiesta en decisiones reales, difíciles, sacrificadas. Pablo sabía que en Jerusalén le esperaba sufrimiento. Y él se está apurando para ir a Jerusalén, ¿se dieron cuenta? Llama a los ancianos de Éfeso a que vayan a Mileto para no perder tiempo entre comillas, ¿no? Para no utilizar tiempo en Éfeso. Le dice, vengan ustedes a Mileto, yo estoy de paso, tengo que ir a Jerusalén. Sé que allá me esperan aflicciones, cadenas, tormentos, sufrimiento, pero tengo que llegar cuanto antes, porque el propósito de Dios para mí es estar ahí. Recordemos que la vida cristiana, cuando vemos la vida cristiana de otro, nosotros podemos ver la prueba, pero no podemos ver, porque es invisible, cómo el Señor sostiene esa vida. Y te aseguro que para Pablo era mayor sufrimiento, para cualquier cristiano maduro, es mayor sufrimiento estar bien sin la provisión de Dios que estar sufriendo con la provisión de Dios. Dios a sus siervos los sostiene. Por eso cuando leemos la historia de los misioneros, leemos la historia de la Biblia, vemos gente que sufre un montón por Dios, pero no estamos viendo cuánto ellos se recrean en el Señor y se fortalecen en el Señor, que les lleva a permanecer a pesar de esas pruebas. Y así se transforman en buenos ejemplos para que nosotros imitemos en su fe. No hay buenos ejemplos de gente cómoda. La gente cómoda nunca logró nada. No hay buenos ejemplos de gente que amó la comodidad, que es uno de los grandes ídolos de esta época. No hay ejemplo de eso, no hacen historia de ninguna manera. El que hace historia, como Pablo, es el que atravesó o hizo como Cristo. No tuvo esos sufrimientos como algo para frenar. Él sabía que había sufrimiento, pero también sabía algo que él luego va a repetir. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una fortaleza que le lleva a soportar todo esto. Incluso en Filipenses habla, hermanos, puedo ser rico y puedo ser pobre, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo estar en sufrimiento, puedo estar en necesidad, o puedo estar en prosperidad, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él, hablando de su sufrimiento económico, larga esta frase. Porque Pablo estaba sostenido por Dios. Y no porque era apóstol, sino porque era un cristiano. Y ese soporte está para vos también. ¿Cómo podemos nosotros reflejar esa misma fidelidad en nuestro caminar con Cristo? ¿Estamos dispuestos a seguir a Cristo aunque esto implique dolor, rechazo y a veces hasta pérdida? ¿Predicamos todo el consejo de Dios? ¿O evitamos lo difícil, lo impopular o lo que confronta? La fidelidad a la palabra y al ministerio no se mide por el aplauso, sino por la perseverancia hasta el final. MacArthur en algún momento dijo esta frase en alguno de los libros, dice, la pregunta importante sobre nuestro ministerio no será si fue popular
o multitudinario, sino si fue bíblico. A eso tenemos que apuntar. Y veamos 3 áreas donde somos llamados a correr la carrera con determinación. Fidelidad ante el sufrimiento. En Timoteo 3:12 dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y me acuerdo que en una prédica de Filipenses, la podría haber agregado acá y me olvidé, hacía esta pregunta. Si no estás sufriendo persecución, ¿es porque el mundo se cristianizó o porque sos un irrelevante en el mundo? ¿Me entendés? Dice que todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo sufrirá persecución. Si vos no estás sufriendo persecución, ¿es porque el mundo se cristianizó o porque tu cristianismo es irrelevante? El mundo no se cristianizó, ¿eh? Otro punto, terminar la carrera. En 2 de Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Estamos llamados a servir a Cristo, no como una emoción pasajera, sino como una carrera que se corre hasta el final, hasta que lleguemos. No hay jubilación para el siervo de Dios. No la hay. No esperamos la jubilación, esperamos el final de la carrera. Ese final de la carrera tiene una coincidencia con una parte de nuestro cuerpo, con esta, con el corazón. Termino mi carrera cuando esto deja de latir. Mientras tanto, sigo en carrera. Y también esto de predicar todo el consejo de Dios, toda la voluntad de Dios, todo el propósito de Dios. En 2 de Timoteo 4:1-2, hay por lo menos una prédica de esto en YouTube. Te encarezco solemnemente que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. El predicador fiel no selecciona los temas populares, sino que enseña todo lo que Dios ha revelado. Este es nuestro punto 2, pero vamos a pasar al 3, porque la fidelidad del siervo de Cristo no termina con su disposición a sufrir, ni se completa totalmente con predicar con valor todo lo que la Biblia enseña. También se expresa en su responsabilidad constante, cómo cuida de las almas que el Señor le ha confiado. El siervo fiel no corre bien su carrera si no vela por sus compañeros de carrera. Vamos al punto 3. El siervo de Cristo cuida con responsabilidad. Dice Hechos 20, 28 al 38. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alertas, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y la de los que estaban conmigo. En todos les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Pablo terminó de hablar y se arrodilló y oró con todos ellos, comenzaron todos a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban. Estaban afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro y lo acompañaron hasta el barco. Esto es un momento duro. Pablo llega a la parte final del discurso, sabemos que Lucas registra lo más importante, no todo el discurso, pero Pablo se dirige específicamente y directamente a los ancianos de Éfeso y les recuerda la sagrada responsabilidad del liderazgo espiritual. El llamado pastoral comienza con el cuidado del alma del mismo pastor. Tengan cuidado de sí mismos, dice ahí el versículo 28. El descuido personal siempre precede el fracaso ministerial. Siempre el descuido del siervo de Dios está antes que su fracaso ministerial. Luego, el cuidado no debe quedar solo en cuidarse uno mismo, sino que tiene que extenderse a toda la congregación, recordando que es el Espíritu Santo el que ha establecido a esas personas como pastores y que el rebaño no les pertenece a ellos, sino a Dios, quien lo compró con su propia sangre, lo que dice el versículo 28.
Y esta verdad debe aprenderse y asimilarse de manera muy profunda. La iglesia es preciosa porque fue redimida por el sacrificio de Cristo. Solo por eso la iglesia es preciosa. No es preciosa porque sea gente madura, porque sea gente buena, piola, porque sea gente con quien pasamos un buen momento. No es preciosa por eso, es preciosa porque fue comprada por la sangre de Cristo. Eso la hace preciosa. Y para que nosotros en madurez la valoremos, lo único que hace falta saber es esto: fue comprado por la sangre de Cristo. Y decimos la iglesia, pero pásalo en términos concretos. El que está sentado al lado tuyo es precioso porque fue comprado por la sangre de Cristo. Tené mucho cuidado a la hora de lastimarlo. El que está delante tuyo, el que está atrás, el que está a tu costado, es precioso porque fue comprado por la sangre de Cristo. Tené mucho cuidado con despreciarlo. Tené mucho cuidado con no prestarle atención. Tené mucho cuidado con ser selectivo. Trata por todos los medios posibles a tu alcance amar a todos, incluso el que te cueste, y valorarlo. Saber que es precioso porque lo compró Dios mismo. Pablo sabe de que va a llegar un tiempo diferente y les advierte sobre un peligro. Y encima señala que ese peligro está dentro de la iglesia. Lobos feroces que no perdonan al rebaño, versículo 29. Y son hombres perversos que se van a levantar de adentro de la iglesia, versículo 30. Por eso deben estar alerta, como él mismo lo estuvo durante 3 años ahí en Éfeso, amonestando con lágrimas. Los falsos maestros nacen de la iglesia. Los que dividen la iglesia están dentro de la iglesia. Los que buscan el mal de la iglesia están dentro de la iglesia. No es un fantasma lejano, está dentro de la misma congregación. Y hay que estar atento, por eso también tiene cierta particularidad la imagen del pastor. Tiene un cayado para traer la oveja, pero tiene una vara para pegarle al lobo. A veces nos gusta que tenga solo cayado, pero la actividad pastoral tiene que tener vara, si no está 50% incompleta. Hay que alejar a los lobos. Hay que velar todo el tiempo por ver de que el rebaño no sufra por culpa de falsos hermanos. Y muchas veces no lo vamos a poder reconocer. Por eso Jesús enseña la parábola del trigo y la cizaña. Hay veces en que sí podemos reconocerlo, y la Biblia es clara: si lo reconoces tenés que sacarlo. Hermano, si hay alguien que divide la iglesia, amonestarlo 1 vez, 2 veces, y después ¿qué dice? Echalo de la iglesia. No hay solución para esa persona. 2 advertencias y echalo. Pero a veces también está la cizaña, que es imposible de reconocer. Es igual, hace lo mismo, parece. Y como no podemos identificarla, te pido a vos que vos estés consciente de qué tipo de persona sos. ¿Sos de los que edifican o sos de los que destruyen? ¿Sos de los que congregan o sos de los que segregan? El que no congrega, segrega. ¿Sos de los que buscan intencionalmente fortalecer a otros en la fe, no importa quién sea, importa solo que sea de Cristo? ¿O sos de los que están siempre generando grupismo, divisiones con tus favoritos, con los que te caen bien, viendo a ver? Tenés que tener algo muy claro: la iglesia no es tuya, no la trates como vos querés, es de Dios y Dios nos manda a tratarla de una manera determinada, verla valiosa y buscar su bien. Y si sos un lobo, en nombre de Cristo te digo que salgas cuanto antes, porque el día que te identifiquemos el Señor nos manda a salir. Salite vos antes de que llegue eso. Pero tened mucho cuidado, porque el Señor nos capacita y nos empodera espiritualmente para hacer esto. El hombre que genere división, después de 1 o 2 advertencias, échalo. ¿Por qué haríamos esto? Porque la iglesia no es nuestra y el dueño de la iglesia dice que tenemos que hacer esto. Y finalmente Pablo los encomienda a este grupo de hermanos pastores, a Dios y a la palabra de su gracia, sabiendo que solamente Dios, utilizando la palabra, es quien tiene poder de edificarlos y mantenerlos perseverantes hasta el final. A eso encomendamos. Finalmente nuestro trabajo tiene que llegar a este punto. Te encomiendo a Dios y a su palabra. Tenemos que haber enfocado a las personas que guiamos a eso, a que estén mirando a Dios y a su palabra, porque eso es lo único que puede sostener a la gente a nivel espiritual, Dios mismo. Y les deja un ejemplo desinteresado. Trabajó con sus propias manos, ayudó a los débiles y vivió según las palabras de Jesús. Más bienaventurados dar que recibir. Y ahora a la hora de aplicar
tenemos que pensar en una época muy especial en la que estamos, donde el liderazgo es superficial. Tenemos que ser siervos que cuidamos nuestras almas con temor, alimentando al rebaño con la verdad y sirviendo con generosidad. Pablo no solo exhortó con palabras, sino que también mostró su ejemplo de lo que significa cuidar con responsabilidad. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Especialmente a aquellos que servimos en el liderazgo. ¿Velamos por nuestra vida espiritual con seriedad? Una de las mayores necesidades que tiene una iglesia es que sus líderes sean santos. Más todavía que pagar el alquiler del salón. Estamos nutriendo a la iglesia con una doctrina sólida o simplemente la entretenemos. ¿Qué legado dejaremos? ¿Palabras teóricas solamente o un ejemplo de concordancia entre lo que predicamos y lo que somos? Y vemos por lo menos 3 claves del cuidado pastoral. Por un lado, velar por uno mismo primero. ¿Te acuerdas lo que el Espíritu Santo le dice a Pablo para que le diga a Timoteo? Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque al hacerlo asegurarás la salvación tanto para ti como para los que te escuchan. ¿Qué te parece la importancia de esto? Cuídate vos mismo. Y vos quizás estás pensando, no me importa, yo no soy pastor. Varón, sos pastor de tu esposa y de tus hijos. Amigo de alguien, sos pastor de tus amigos. No en un sentido de oficio, sino en un sentido de cuidado mutuo, espiritual. Asimilalo de esta manera. Ten cuidado de vos y de lo que enseñas. Lamentablemente hay gente que enseña cosas que no sabe ni entiende, pero las enseña con seguridad. A veces me llama la atención cómo se conjugan la dificultad para entender y la facilidad para hablar de lo que nunca supo y nunca estudió. Qué increíble, la gente que menos entiende la que más habla. Me sorprende, me maravilla en el sentido feo, ¿no? ¿Cómo puede ser que entienda tan mal lo que lee y que lo hable con tanta seguridad del error? Qué cosa difícil, tener cuidado de vos mismo y de la enseñanza. El cuidado pastoral comienza con la vigilancia del corazón propio primero y de la conducta propia. Y te doy un consejo. Cuida tu alma como si fueras la persona más difícil de pastorear. Todas esas alertas que se te despiertan cuando ves a tu hermano resbalando un poquito, aplícalas a vos primero. Siempre sé absolutamente celoso de tus pecados, mucho más que de los pecados del otro. Porque quizás, muy probablemente, tengas una viga así y estés tratando de sacar una astillita del ojo del otro. Anda primero a sacarte la viga, después ponete en el lugar de querer sacar la astilla del otro, que está bien, ayúdale a sacar su astilla. Pero fíjate, tu viga no te permite hacerlo bien. Tené mucho cuidado. Otro punto, recordar que el rebaño pertenece a Dios. Por eso lo tenemos que tratar como Dios nos dice que hay que tratarlo y tenemos que hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Pedro, hablándole a los ancianos, en 1 Pedro 5, 2 y 3 dice, apacienten el rebaño de Dios que está entre ustedes, no como teniendo señorío sobre los que le han sido confiados. ¿Por qué muchas veces hablamos de que si una persona de esta iglesia y si otra iglesia no nos molesta? ¿Por qué no somos los dueños de la gente? ¿Por qué nunca señalaríamos a alguien como ladrón de ovejas? Porque las ovejas no son nuestras. Gloria a Dios de que existe otra iglesia en la cual puedan nutrirse y estar más cómodos que acá. Qué hermoso saber que hay otras iglesias mejores. No es una competencia entre iglesias. Es la multiforme gracia de Dios expresada en la multitud de iglesias. Gloria a Dios que tenés para elegir. Gloria a Dios que te encontraste en un lugar donde te sentís más cómodo, espiritualmente maduro, ¿no? No es esa comodidad que te lleva a estar cómodo con tu pecado, sino esa comodidad porque pegaste mejor onda con la gente. Gloria a Dios que hay un mejor lugar para vos. Me alegra. Las ovejas no son nuestras. Las ovejas son del Señor. Nadie roba ovejas. Con quien tenemos que reaccionar es contra los lobos, no contra la decisión de cambiar de iglesia. Gloria a Dios de que hay otras iglesias. Gloria a Dios por eso. Faltan iglesias. Debería haber más iglesias. Una cada 2 casas debería haber. ¿Qué significaría eso? Que hay más cristianos. Gloria a Dios que hay iglesias para elegir. Nunca tenemos que tener señorío sobre las ovejas. Tenemos que apacentar, alimentar y proteger. Atraer a Cristo y pegarle con la vara a los lobos cuando quieren arrastrar las ovejas. Pero los lobos no son los hermanos de la otra iglesia. Los lobos son los falsos cristianos y los falsos maestros.
Recordemos siempre que el dueño de la iglesia es Cristo y los pastores somos mayordomos. Somos subpastores, tratando de expresar lo que Él nos dijo que hiciéramos con el rebaño. Y el punto 3 de la aplicación, confía en la palabra. Finalmente, Pablo dijo, los encomiendo a Dios y a su palabra. Recordemos 2 Timoteo 3, 16 al 17, toda escritura es inspirada por Dios, para que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. El ministerio pastoral debe estar fundamentado en la palabra, no en estrategias humanas y no en carisma personal. La palabra. Comprender la importancia de la palabra. La Biblia es absolutamente enfática en su propia importancia. El capítulo más largo de la Biblia, Salmo 119, la palabra. Las encomendaciones de Cristo, hagan discípulos, enseñándoles a guardar los mandamientos. La palabra tiene un lugar fundamental en cualquier ministerio sano y maduro. Por lo tanto, si falta palabra, ni es sano ni es maduro. Y ahora ya casi aterrizando, yendo hacia la conclusión, deja tu Biblia abierta en 2 Timoteo 4. Pero hemos visto una vida presentada como ejemplo de alguien fiel hasta el fin. Pablo mostró un compromiso total con la iglesia de Cristo. Vivió con integridad, sirvió con fidelidad y la cuidó con responsabilidad. Pero su discurso no termina apuntándose a él mismo como empezó, sino que apunta a algo más grande. Sus últimas palabras no son a mirar su ejemplo, sino a aquel que le sostuvo. Y es un llamado este pasaje a permanecer observando a Cristo, el buen pastor, y renovando nuestro compromiso con su pueblo, con su iglesia, con su rebaño. Pablo deja algo más valioso que un discurso. ¿Qué deja? Su vida como ejemplo. En su mensaje a los ancianos de Éfeso, que es el único registro en Hechos de un mensaje a un grupo de creyentes, encontramos 3 pilares que debe sostener toda vida cristiana. Una integridad visible, un carácter y una conducta que respaldan el mensaje. Una fidelidad inquebrantable, una carrera que no se detiene frente al sufrimiento. Y una responsabilidad personal, pastoral. Un cuidado atento por las almas, empezando por la propia. Siempre, trata tu propia vida como la más difícil de pastorear. No pienses en los demás primero, en este sentido. Piensa en vos primero a la hora de reconocer pecados. Y este llamado no es solo para pastores o ancianos, sino que en realidad es para todo creyente, porque todo creyente debe terminar su carrera en fidelidad al Señor. Cada cristiano ha recibido un ministerio, cada creyente corre una carrera y cada hijo de Dios es llamado a cuidar su vida y edificar la de otros. Todo lo que vimos hoy, si bien es aplicable 100% al pastorado, es aplicable a cada cristiano. ¿Cuál es el llamado final? Hermanos, que vivamos sabiendo que el ministerio no es nuestro, sino del Señor, que abracemos la palabra de su gracia como única fuente de edificación y que terminemos nuestro camino con gozo, habiendo sido fieles a Cristo. ¿Cómo vas a terminar tu carrera? Mucho de eso depende de cómo la estás corriendo hoy, ¿eh? ¿Cómo estás corriendo tu carrera? Lo más probable es que la termines así. ¿Con qué palabras podría resumirse tu vida cristiana? Inconstancia, falta de compromiso, egocentrismo, selectividad, deseo de dividir, competencia en el sentido de competir, no de ser competente, o fidelidad, integridad, abnegación, persistencia, perseverancia, búsqueda de la santidad. El ejemplo de Pablo no es inalcanzable, es el llamado a todo cristiano. No se trata de ser apóstol, se trata de ser un cristiano fiel, un cristiano verdadero. ¿Y qué podríamos hacer? Mirá ahí 2 Timoteo 4, 7 al 8. Oremos al Señor para que un día vos puedas decir, mirando para atrás, decir con convicción esto: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermano, hermana, termina bien esta carrera. La vida pasa rápido. Corre bien y vas a terminar bien.
Viví con integridad, corre con fidelidad y cuida a los otros con responsabilidad. Desarrolla ese sentido de amor por la santidad, por la consagración, por la persistencia y por la responsabilidad intraeclesiástica. Y al final vas a recibir una corona, no de otros hombres, sino la que da el juez justo a todos los que aman su venida. Amén. Padre, te damos gracias por el ejemplo de Pablo. Gracias, Señor, porque Él nos apunta al máximo ejemplo, Jesús. Gracias por Jesús. Gracias, Padre, porque en tu amor nos llamaste a este camino. Y en este camino nos enseñaste a seguir a Jesús. En este camino nos enseñaste a verle como admirable y también imitable. Te damos gracias porque en este camino nos llevas a amar la santidad. Gracias, Padre, porque un día llegaste a nuestras vidas y nos llamaste al arrepentimiento, nos llamaste a la fe y por la obra de tu Espíritu Santo pudimos responder favorablemente. Te ruego, Señor, que nunca perdamos de vista al Evangelio, sino que comprendamos que esto es la base de todo lo demás. Ayúdanos, Padre, a vivir conforme al llamado que hemos recibido. Ayúdanos a vivir de tal manera que sea evidente a quién le pertenecemos, a quién servimos, a quién queremos agradar. Cuídanos, Señor, de los lobos. Cuídanos, Señor, de los falsos cristianos. Sabemos que es prácticamente imposible que no lo haya entre nosotros. Pero te pedimos, Señor, que en una muestra de tu misericordia los espantes, Señor. Sabemos que vas a usar a la misma iglesia para espantarlos. Pero te rogamos, Señor, que si podemos evitar tragos amargos, los evitemos. Pero en sintonía o en semejanza a Jesús, que no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Padre, te rogamos por la integridad de la iglesia. Te rogamos por cada uno de nosotros, que podamos servirnos con responsabilidad, con integridad, con humildad, con compromiso mutuo. Que seamos aquellos que edifican, no de los que destruyen, aquellos que unen, no aquellos que dividen. Que comprendamos, Señor, que la iglesia es valiosa porque vos la compraste con la sangre de tu Hijo. Te rogamos, Señor, que seamos hallados fieles al final de la carrera y que si nuestra carrera hoy no es fiel, que nos ayudes a ser corregidos y tomárnoslo en serio. Gracias, Padre, por tu amor sobre nosotros. En el nombre de Jesús, amén.